Ahora vamos a estudiar los tipos de discontinuidad que se nos puede presentar en las funciones. Si no se cumple alguna de las tres condiciones para que una función sea continua, se dice que la función presenta una discontinuidad en el punto. Se puede presentar dos tipos de discontinuidades, ¿sí? Podría existir discontinuidad evitable o discontinuidad esencial. A la discontinuidad esencial también se le conoce como discontinuidad inevitable, ¿sí? Pero el término más común es utilizar discontinuidad esencial. Bien, puede ocurrir alguno de los dos, pero no los dos al mismo momento, ¿sí? Bien, pero dentro de la discontinuidad evitable se presentan dos casos. Es decir, si ocurre alguno de estos dos, es porque vos tenés una discontinuidad evitable. Vuelvo a repetir, no se va a cumplir estos dos casos, ¿sí? Dentro del caso número uno. Se tiene que cumplir alguno de estos dos. Si se cumple alguno de estos dos, entonces vos estás frente a una discontinuidad evitable. En el caso de la discontinuidad esencial, solamente tenemos una situación, que es el siguiente. O lo vamos a llamar de otra manera, ¿sí? Dentro del caso uno existen dos escenarios y dentro del caso 2 existe un solo escenario. Pensémoslo de esa manera. Me parece que es mejor. ¿Qué nos dice el primer escenario? Va a existir el límite de esa función cuando x tiende a x sub 0, pero no va a existir la función evaluada en ese punto. Y el segundo escenario, o bueno, sería, existe el límite y existe la función, pero ¿qué ocurre? Son distintos, tanto el límite como la función evaluada en ese punto. Vamos a resolver un ejercicio para ver cómo se utiliza esta parte teórica. Voy a escribir una sola consigna para todos los ejercicios. Va a ser la siguiente. Hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Vamos con un primer ejemplo. Nos dan la siguiente función. También es una función partida o función por partes. Es igual a x cuando x es menor a 2. Es igual a 4 cuando x es igual a 2. Y es igual a 4 menos x cuando x es mayor a 2. Hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Vamos con la primera. Nosotros tenemos que encontrar los puntos de discontinuidad y clasificar. ¿A qué se refiere con clasificar? Bueno, mencionar si es una discontinuidad evitable o si es una discontinuidad esencial. A eso se refiere. Entonces, para saber si estamos en una discontinuidad evitable o una discontinuidad esencial, tenemos que ver en qué escenario estamos. Observemos la discontinuidad evitable. En ambos escenarios, como que primero hay que ver si existe el límite de esa función.
En sí como que no existe un orden, pero prefiero llevar esa secuencia, ¿sí? Entonces voy a calcular primero los límites. Límite de cuando x tiende a 2 por la izquierda. Por la izquierda es x, reemplazas el 2 en la x, nos queda 2. Ahora calculas el otro límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, es 4 menos x. 4 menos 2 nos resulta 2. El límite lateral izquierdo coincide con el límite lateral derecho. Son el mismo resultados. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que sí existe el límite de esa función cuando x tiende a 2. ¿Y cuánto vale? Vale 2. Entonces la conclusión es el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 2. Veamos qué se está cumpliendo hasta ahora. ¿Existe el límite de la función? Sí existe. Estamos en el primer escenario de la discontinuidad evitable. ¿Estaremos en el segundo escenario? También estamos en el segundo escenario, por ahora. ¿Estamos en el único escenario de la discontinuidad esencial? No estamos en el único escenario de la discontinuidad esencial, porque en la discontinuidad esencial el escenario es el siguiente, no tiene que existir el límite. Y acá nosotros tenemos que sí existe el límite. Entonces, descartado discontinuidad esencial. Sabemos que esto es una discontinuidad evitable, pero en cuál de los dos escenarios estoy, tenemos que seguir calculando. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver si existe la función en ese punto. Si no existe, estamos en el primer escenario de la discontinuidad evitable. Y si existe, estamos en el segundo escenario. ¿Sí? En los exámenes nunca te voy a preguntar si estás en el primer escenario de la discontinuidad evitable o si estás en el segundo escenario de la discontinuidad evitable. No. Por ejemplo, hasta ahora nosotros ya sabemos que es evitable. Listo. Si en las alternativas te aparece discontinuidad evitable, esencial, etcétera, algunas otras opciones, bueno, directamente marcas que es discontinua evitable. Pero vamos a ver en qué escenario estamos. Vamos a calcular ahora la función evaluada en 2. Y cuando x vale 2, la función vale 4. ¿Por qué? Porque así está definido. Ahora, observa, ¿existe la función evaluada en 2? Sí existe. Estamos en el segundo escenario de la discontinuidad evitable, porque sí existe. Lo más seguro es que no sean iguales. Veamos. Vamos a comparar. El límite de la función cuando x tiende a 2 con la función evaluada en 2. Son distintos porque el límite vale 2 y la función evaluada en este punto vale 4. Son distintos. ¿En qué escenario estamos? Estamos en el segundo escenario de la discontinuidad evitable. Conclusión. Por lo tanto, la función es discontinua evitable. En x igual a 2, porque estamos estudiando sobre este punto.
Por lo tanto, la función es discontinua evitable en x igual a 2. Pero nosotros sabemos que estamos dentro del segundo escenario, ¿sí? Ahora voy a resolver algunos ejercicios de la guía. Vamos al ejercicio número 19. ¿Cómo nosotros vamos a hallar y clasificar los puntos de continuidad si no estamos frente a una función partida? Porque hasta ahora nosotros tenemos funciones partidas. Es lo que hemos hecho en todo momento. Desde el día de ayer que hemos empezado a resolver este tipo de ejercicios, siempre les he mostrado con funciones partidas. Pero si les aparece esta consigna y les aparece una función que no es partida, entonces ¿cómo lo puedes resolver? Eso lo vamos a ver ahora. Voy a revisar el PDF. Pregunta 19. La consigna es la misma que he escrito anteriormente. Hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Vamos a resolver el 19A. Nos da la siguiente función. 2x al cuadrado más 3x dividido por x al cuadrado menos x. Observemos que esta función no es partida. ¿Y por qué no es partida? Porque en todo su dominio se comporta como función racional. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los puntos de discontinuidad y clasificar esos puntos de discontinuidad si no tenemos una función partida? Y esa respuesta nos da el dominio de la función. Porque yo necesito tener el dominio a mano y saber sobre qué valores existe algún inconveniente o existe algún problema, ¿sí? Es muy parecido a los ejercicios cuando se les pide hallar las ecuaciones de las asíntotas. Es muy parecido. Pero hay una pequeña diferencia, chiques, que quiero aclarar. Probablemente algunos no lo recuerdan, pero yo les dije, si les viene un ejercicio, o mejor dicho, les doy una función que podría ser esta función, ¿sí? Y si la consigna nos pide hallar las ecuaciones de las asíntotas, antes de calcular la asíntota vertical, la horizontal y la oblicua, yo les recomendé llevarlos a forma factorizada ambos polinomios y ver si se puede simplificar algún factor para reducir mi trabajo. O sea, para que el ejercicio sea más sencillo. Bien, ese era mi consejo. Pero ahora va, el siguiente. Si en la consigna se les pide, o sea, yo te puedo dar esta función como lo que están viendo ahora, y te piden hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de la siguiente función, entonces mi consejo es no llevarlo a forma factorizada, trabajarlo tal cual. Porque si vos lo llevas a forma factorizada y simplificas algún factor, estás omitiendo una parte del resultado.
¿Qué ocurre bueno, qué ocurrió en todos los cuatrimestres anteriores? Para que ustedes no se equivoquen, nunca lo simplifican, o sea, nunca lo llevan a forma factorizada y nunca lo reducen. Siempre lo dejan así y lo trabajan para evitar inconvenientes. Pero bueno, igual siempre hago la aclaración, ¿sí? Anoten bien eso que les he mencionado. Si te piden hallar las ecuaciones asíntotas, sí te conviene llevarlos a forma factorizada y simplificar el factor común. Y si la pregunta es hallar y clasificar los puntos de discontinuidad, te recomiendo no llevarlo a forma factorizada y no simplificar los factores, porque estás omitiendo una parte del resultado. Ese es mi consejo. Bien, comenzamos. Voy a calcular el dominio de esta función. Como es una función racional, entonces el dominio son todos los reales menos las raíces del denominador. Es decir, tenemos que ver cuáles son los valores que convierten a cero el denominador. ¿Y cómo lo encontrás? De la siguiente forma. X al cuadrado menos X tiene que ser distinto de cero. Es un polinomio de grado 2. Si ustedes desean, pueden utilizar la resolvente, encontrás las raíces y lo expresás en forma factorizada. Pero en este caso yo prefiero sacar factor común, me parece más fácil. Depende de cada uno de ustedes. Bien, he sacado factor común de X, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la matemática? Si vos tenés el producto de dos números distinto de cero, entonces esto es X distinto de cero y X menos 1 distinto de cero. O sea, como que trabajas por separado ambos factores. Una vez que vos lo tenés en forma factorizada, lo trabajas por separado, ¿sí? Despejas la X y tenemos que X tiene que ser distinto de 1 y X tiene que ser distinto de cero. Entonces restás acá. El dominio son todos los reales menos estos dos valores. Tenemos el dominio. ¿Qué nos informa el dominio? El único problema que existe es cuando X toma 0 y 1, es lo que nos informa. Después, con los otros valores, todo perfecto. Entonces, ¿qué ocurre en 0 y 1? En 0 y 1 puede ocurrir que sea una asíntota, o como lo que vamos a ver ahora, discontinuidad evitable esencial. Discontinuidad evitable es cuando existe un salto finito y discontinuidad esencial es cuando existe un salto infinito, pero no voy a entrar en más detalles, ¿sí? Únicamente lo he mencionado, pero me interesa más que ustedes manejen los términos discontinuidad evitable y discontinuidad esencial, porque es algo que lo van a ver en Análisis Matemático 2, o por lo menos lo va a mencionar su profesor. Bien, entonces nosotros sabemos que existen inconvenientes en estos dos valores. Entonces, sobre estos dos valores nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Bien, comencemos. ¿Con cuál valor queremos trabajar? Voy a seleccionar el cero, ¿sí? Para llevar una secuencia. Vamos a trabajar con x igual a cero. Vamos a ver qué ocurre en x igual a cero. ¿Qué ocurre en este valor? ¿Existirá una discontinuidad evitable o esencial? Lo vamos a ver ahora. Recordemos que habíamos hecho en el ejercicio anterior, habíamos calculado primero el límite. Necesitamos saber si existe el límite. Si existe el límite, entonces estamos frente a una discontinuidad evitable. Si es que existe el límite. Y después vemos en qué escenario estamos. Y si no existe el límite, directamente vos decís discontinuidad esencial. Vamos a calcular los límites laterales. Perdón, acá no existe límites laterales. O sea, existe, sí, pero no de forma directa. Límite de cuando x tiende a cero.
En este tipo de ejercicio, ustedes no van a escribir cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. No, en este caso no, porque la función no es partida. Directamente escribís el 0. Y cuando uno no escribe arriba el signo más o el signo menos, es porque se refiere que la función no es partida. Y si me acerco por la derecha y por la izquierda, es la misma función. ¿Sí? Por esa razón acá no se escribe por la derecha y por la izquierda porque la función no es partida. El límite de cuando x tiende a 0 de esta función. 2x al cuadrado más 3x dividido por x al cuadrado menos x. Reemplazás el 0 en la x y nos queda arriba 0 y abajo nos queda 0. Esto es una indeterminación. Mira que todo esto puede ocurrir dentro de un ejercicio para encontrar qué tipo de discontinuidad tenemos. Esto es algo que nosotros ya hemos trabajado anteriormente. Entonces, si vos tenés la indeterminación 0 sobre 0, ¿cuáles son los métodos para salvar la indeterminación? Ruffini, diferencia de cuadrados, factorización, conjugados, si es que tenés raíces. En este caso no tenés raíces, conjugado, descartado. Entonces, recordemos, chiques, primero hay que identificar cuál es el factor que me ocasiona la indeterminación. Y recuerden que lo encontrábamos de la siguiente forma. Este valor lo pasas al primer miembro a restar. X menos 0, ¿cuánto nos resulta? X. ¿Cuál es el factor que ocasiona la indeterminación? Es la X. O sea, arriba te tiene que aparecer X y abajo también X para poder simplificarlo y de esa forma eliminar la indeterminación que tenemos enfrente. Entonces, como ya hemos reconocido cuál es el factor que ocasiona la indeterminación, entonces sacas factor común de X. Lo mismo haces en el denominador. Mira que te aparece arriba y abajo la X, lo simplificas, es decir, has eliminado el factor que ocasiona la indeterminación. Ahora reemplazas nuevamente el 0 en las X, arriba nos queda 3, abajo nos queda menos 1. Esto es igual a menos 3. ¿Existe el límite? Sí existe el límite, es menos 3. Entonces, ¿en qué tipo de discontinuidad estamos? Estamos en la discontinuidad evitable. La discontinuidad esencial, descartado, porque sí existe el límite. ¿Y cuándo no existe un límite? Cuando te resulta infinito. Si el límite te resulta infinito es porque no existe el límite, porque el infinito es una representación simbólica que no me da, digamos, un valor puntual. ¿Sí? Entonces, sabemos que estamos en discontinuidad evitable. Es necesario verificar frente a qué escenario estamos. No es necesario, pero lo vamos a hacer como para que usted lo tenga más claro. Ahora vamos a calcular la función en este punto. ¿Qué ocurre? La función en 0. Bueno, reemplazas la función en 0, ¿sí? Y veamos. 0 en x, 0 en x, 0 en todas las x. Porque estoy evaluando x igual a 0. Si lo reemplazas arriba, te queda 0. Si lo reemplazas en el denominador, también te queda 0. ¿Qué es lo que tenemos? Una indeterminación. 0 sobre 0 es una indeterminación. Ahora te preguntarás, Isaías, ¿nuevamente tengo que aplicar los métodos para saber la indeterminación? No. Acá no vamos a utilizar métodos para saber la indeterminación, porque no estamos en límite. En este cachito, nosotros lo que estamos haciendo es reemplazar el 0 en la función. Arriba me resultó 0 y abajo 0. Entonces, esto en la matemática no está definido. Acá no estoy en límites. Acá únicamente estoy reemplazando el valor de 0 en la función. Acá sí, como estamos dentro del tema de límites, vos tenés una indeterminación, bueno, lo tenés que salvar, pero acá no. Quiero hacer esta aclaración porque algunas veces he escuchado que dice, bueno, tengo 0 sobre 0 y tengo que aplicar límite acá. No. Vos únicamente estás reemplazando el valor de 0 en la X y ver qué ocurre. Acá no estamos en límites, en este segmento del ejercicio, ¿sí?
Entonces, esto no está determinado. 0 sobre 0 en la matemática no existe. Entonces, ¿qué puedes decir? No existe. No existe la función evaluada en cero. ¿En qué escenario estamos? En el primero, porque no existe la función evaluada en ese punto. Desde un inicio nosotros ya sabíamos que estábamos en discontinuidad evitable, pero es únicamente para saber en cuál de los dos escenarios estamos. Estamos en el primero. No existe la función en cero. Entonces, concluís con lo siguiente. Por lo tanto, la función es discontinua evitable. Es discontinua evitable en x igual a cero. En x igual a cero. Vuelvo a repetir, nunca les va a aparecer en las alternativas lo siguiente, discontinuo evitable, primer escenario, segundo escenario, no, eso no existe, solo que yo lo he mencionado de esa manera para tener, digamos, para entender un poco mejor, ¿sí? Que existen dos casos o dos escenarios, etcétera. Con respecto a la guía práctica número 2, ustedes tienen que practicar muchos ejercicios con respecto a indeterminación 0 sobre 0, eh, ecuación de asíntota y ese tipo de ejercicio, ¿no? Clasificar tipo de discontinuidad, que son los que mayormente aparecen en los exámenes. También un infinito sobre infinito o uno al infinito. Ahora vamos a resolver el otro caso. Cuando x es igual a uno, ¿qué ocurre? ¿Frente a qué tipo de discontinuidad estamos? ¿También será una discontinuidad evitable? Lo vamos a estudiar ahora. X igual a uno. Primero calculás el límite cuando x tiende a uno. La función es 2x al cuadrado más 3x dividido por x al cuadrado menos x. Reemplazás el uno en las x. Dos por uno al cuadrado más 3 por uno dividido por uno al cuadrado menos uno. Uno al cuadrado es uno. Uno por 2 es 2 más 3. Uno menos uno es cero. En el numerador nos resulta 5. En el denominador cero. Cualquier número dividido por cero en el tema de límites, infinito. Veamos. ¿Esto será una discontinuidad evitable o esencial? El límite me resultó infinito. Significa que no existe límite. Entonces estamos en discontinuidad esencial porque no existe límite. No podríamos estar en una discontinuidad evitable porque en la discontinuidad evitable el límite siempre existe. Entonces es discontinuidad esencial porque no existe límite. ¿Tendríamos que hacer algo más? No, porque si el límite no existe, listo, es discontinuidad esencial, es el único escenario que existe. Entonces vos concluís el ejercicio de la siguiente manera. Por lo tanto, la función es discontinua esencial en x igual a uno.
y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio, un ejercicio más de la pregunta 19. El B, el C queda para ustedes, es análogo. El D es el más complicado. Tienen los resueltos para que se orienten. Por ejemplo, el G, el H y el J son funciones partidas. Vamos a resolver el ejercicio I, dado que tiene una raíz y no es una función partida. Quiero trabajar con funciones que no sean partida porque es lo que no hemos trabajado cuando estudiamos la continuidad. Con respecto a ejercicios de continuidad, te voy a dar función partida, ¿sí? Para que, digamos, no estén preocupados. Con respecto a continuidad, una función, que es lo que hemos visto al inicio de esta clase, te voy a dar siempre una función partida. Y con respecto a esto de hallar y clasificar los puntos de discontinuidad, si te aparece en el examen, bueno, te puede aparecer una función partida o no. Si no te aparece una función partida, los trabajas como lo estamos viendo ahora. Nos queda unos minutos. Voy a preparar mejor un nuevo Zoom para resolver el ejercicio I de la pregunta 19.